Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en este camino de encuentro cotidiano con Jesús y hoy, domingo, Día del Señor, pues tenemos la alegría de este 25º domingo del tiempo ordinario. La Iglesia nos invita para que se proclame hoy el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No querían que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos, les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido que quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que venga con toda su fuerza en este domingo, día de encuentro con Dios, y nos dé el entendimiento de la Escritura. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos la mirada al texto. Una segunda, tercera proclamación, detalles, buena lectura, pausada. Miremos qué nos dice Jesús, dónde está Jesús, quién lo acompaña, qué les dice, cuál es el anuncio que les hace. Después de este anuncio hay una pregunta de él hacia ellos. Ellos responden o no responden. Y a partir de esto, ¿qué les enseña Jesús? Como siempre, ¿qué nos llama la atención? ¿Qué verbo, qué actitud de Jesús, qué situación? Algo que hoy nos suene distinto a la proclamación de este evangelio en otros momentos. En este primer momento, ¿qué queda ahí en el corazón? ¿Qué nos ha dicho el texto? Segundo momento, meditación. Es ¿qué me dice el texto? Y lo ampliamos con el contexto como tal de lo que dice el texto, y es: Jesús llama a sus discípulos, se marchan por la montaña, atraviesan Galilea. No quería que nadie se enterase. Son momentos donde él va adoctrinando a sus apóstoles y a discípulos. Son momentos de caminatas donde va enseñándoles. Y llega el momento del segundo anuncio de la pasión. Ya el domingo pasado nos contaba cómo después de bajar de Cesarea de Filipo, cuando Jesús hace la pregunta de quién es él y responden quién es él, y la pregunta de quién es Jesús para ellos, Jesús después les anuncia la pasión. Viene Pedro que había dicho quién era Jesús, el Mesías, pero Pedro después se equivoca porque es piedra de tropiezo, y ya se había anunciado por primer momento a Jesús que lo matarían, que lo llevarían a la cruz, pero resucitaría el tercer día. Avanza Marcos y nos vuelve a poner en labios de Jesús. Jesús anuncia por segunda vez su pasión. Pero aquí es muy llamativo porque después de que les anuncia por segunda vez, Marcos dice, no entendían aquello. Y les daba miedo preguntarles. Y uno aquí piensa, pues claro, Pedro la vez pasada había dicho una cosa ahí como que no era, y Jesús lo llamó Satanás y le dijo que no pensaba como Dios, sino como los hombres. Pues ellos escuchaban, pero lo triste de la situación es que Jesús viene anunciándoles esto, y lo que pasa después es que siguen caminando y ellos están discutiendo quién es el primero entre ellos. Hay otro pasaje inclusive que nos narra las Escrituras como también en el otro anuncio de la pasión, sobre todo en el tercero, Jesús está hablando de eso, y después viene la madre de los Zebedeo y les dice que si se pueden, que se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda, pensando todavía en los primeros puestos, y Jesús diciendo otra cosa. Ese es el contexto de hoy. Y Jesús, al ver aquella discusión, pues con toda su pedagogía, los llama y los invita a ser, el que quiera ser el primero, que sea el último. Es una enseñanza fundamental de Jesús,
Pero hoy Marcos nos lo trae con el detalle de poner un niño en el centro y demostrarlo y ponerlo como ejemplo y decir, el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino que al que me ha enviado. Miremos detalles, hagamos la meditación de este texto de hoy. ¿Qué nos dice hoy esta palabra? Poniéndola en la situación, segundo anuncio, los apóstoles hablando de una cosa, Jesús les había dicho otra, y ellos no comprenden. Y Jesús les preguntan, ¿de qué vienen hablando? Y ellos como que más bien se quedan callados. Jesús sabe de qué vienen hablando. Es una pregunta como para que ellos mismos cuenten, pero Jesús sabe que en sus corazones venían hablando de puestos, de importancias humanas y de conflictos, porque había rivalidades ahí en esa situación. Y en un evangelio más ampliado, para que vayamos mirando este contexto más a fondo de lo que nos dice hoy la palabra, es Jesús pues hace el anuncio de la pasión, pero venían caminando también, y en ese caminando venían discutiendo de otros temas. Y otros temas es que había pasado algo y Pedro da una opinión y Judas Iscariote dice otra cosa, como burlándose de Judas, porque Pedro venía diciendo que cómo van a poner a Jesús a pagar el impuesto del templo, las 2 dracmas, que lo vemos también en el relato del Evangelio, y Jesús dice, le hacía la pregunta, ¿a quiénes les cobran impuestos? Todos, a los hijos o a los súbditos. Y Pedro había dicho, los súbditos, pues los hijos están exentos. Pero ve al lago y encontrarás en la boca de un pez una moneda, y esa moneda dará para pagar por ti y por mí. Y así Pedro va, encuentra la moneda y le paga el impuesto del templo a los que le hacen este requerimiento en Cafarnaún. Y entonces después de eso, pues Pedro venía hablando de cómo ellos no se dan cuenta que él es el Mesías y que él no tiene que pagar impuestos, es más que el templo. Y entonces venían ahí con esos juicios y Jesús le dice, Pedro, pues hay muchos que no creerán en mí, inclusive aquellos que creen, aquellos que creen que su fe está segura. Y esto es un poquito de pensar que Pedro después creyendo lo va a negar, como quien dice, pues despacio. Y entonces Judas se burla de cómo Jesús le da una enseñanza ahí y se forma una situación de discusiones, y en esas discusiones, ¿quién es el primero? Y habrá quien dice, vea, es que yo dejé tal cosa por seguir al maestro, y otro dirá, no, es que yo he hecho más esfuerzo porque soy de los primeros llamados y lo conozco antes, como siempre. Aquí el contexto es esa discusión. ¿De qué discutían por el camino? La pregunta de Jesús. Venían hablando ahí de esto, de quién es el más importante. Y Jesús aprovecha esta situación, pero aquí en el contexto que seguimos, la narración, pues en ese debate que se había formado se arrima un niño a Jesús. Ese niño se llama el pequeño Benjamín, Benjamín el pequeño de Cafarnaún. Y el niño viene muy contento y muy alegre, porque los niños querían mucho a Jesús, y en Cafarnaún, cuando llegaba en la barca, se encontraban muchos y lo saludaban y querían abrazarlo. Y en este momento, los apóstoles, él se les había adelantado un poco en esas discusiones, y en ese adelantárselo un poco se le juntó el niño a Jesús y quería saludar a Jesús. Y entonces por eso el niño empieza alegre, le toma la mano a Jesús, le dice que si puede ir con él, caminar un rato con él, y Jesús le dice, ¿tu mamá lo sabe? Y el niño le dice, sí lo sabe, cuéntame una parábola, y Jesús le narra allí al pequeño Benjamín una parábola muy bella, hablando de un pastor. Y ese pastor llegó a un reino donde había muy malos pastores, le va diciendo Jesús al niño, porque esos pastores tenían descuidadas las ovejas. Y este pastor venía a traer a estas ovejas a todas a sus pastizales, a darles agua fresca, pura, caminos seguros, defensas contra ladrones. Y los apóstoles van atrás discutiendo, y Jesús va hablando con el niño y le va diciendo, ese pastor le dijo a las ovejitas y a los corderos, he venido a salvarlos, no van a sufrir, no van a tener más acechanzas ni dolor, ámenme y síganme porque los amo mucho. Y entonces el pastor vendió todo lo que tenía y dio todo para comprar todas las ovejas, y ahí lo iban siguiendo, iba delante de las ovejas, pero a cada paso el pastor se volvía a mirar si venían caminando con ellas,
Y entonces para exhortar a las cansadas, para darle fuerzas a las desanimadas, para socorrer a las enfermas, para acariciar a los corderos. ¿Cuánto amaba este pastor a las ovejitas y a los corderos? Le decía Jesús al pequeño Benjamín. Les daba su pan, su sal, y era el primero en probar a ver si todo estaba bueno para que ellas pudieran comer, y bendecía toda esta labor. Y le dice Jesús al niño, pero vas a creerlo, Benjamín. Las ovejas después de algún tiempo se empezaron a cansarse. Primero una, luego 2, después 10, después 100. Se quedaron atrás masticando la hierba hasta llenarse y no poder caminar. Se quedaron cansadas, tiradas en el polvo, en el fango. Otras se asomaron a precipicios, pese a que el pastor les decía, no lo hagan. Algunas como él se ponía ante ellas donde el peligro era mayor, y llegaron a embestirlo y quisieron arrojarlo abajo. De este modo muchas terminaron sus vidas en precipicios, murieron miserablemente, otras se pelearon entre sí con toda su furia y se mataron. Y le dice Jesús a Benjamín, solo un corderito no se separó jamás. Corría balando y decían sus balidos al buen pastor, te amo. Corría detrás de él, y cuando llegaron a las puertas del reino, no iban más que dos, el pastor y el corderito fiel. Entonces el pastor no dijo, entra, sino ven. Y tomó al corderito en sus brazos, lo estrechó contra su pecho, lo presentó ante sus súbditos diciéndoles, este me ha amado. Quiero que esté conmigo para siempre. Ámenlo porque es el predilecto de mi corazón. Y le dice Jesús al niño, la parábola ha terminado, Benjamín. ¿Me puedes decir quién es el buen pastor? Y el niño le dice, tú, Jesús. ¿Y quién es el corderito? Le dice Jesús. Yo, le dice el niño, dice Benjamín. Y le dice Jesús, yo me iré y tú me vas a olvidar. Y el niño le dice, no, Jesús, no te olvidaré porque te amo. Y le dice Jesús, el amor se te acabará cuando ya no me veas más. Y dice el niño, me repetiré en el corazón las palabras que me has dicho, y será como si estuvieras presente, te amaré, y así te obedeceré. Dime, Jesús, ¿te acordarás de Benjamín? Le dice el niño. Y Jesús le dice, siempre. Y le dice el niño a Jesús, y bueno, ¿y cómo lo harás, Jesús? Y Jesús le dice, me repetiré que me has prometido amarte, obedecerme, y me acordaré de ti. Y le dice el niño, ¿y me darás tu reino? Y le dice Jesús, si eres bueno, sí. Y el niño, seré bueno, seré bueno. Y le dice Jesús, ¿cómo lo vas a lograr? La vida es larga. Y el niño le dice, pero también tus palabras son muy buenas. Si me las repito y hago lo que me mandan, me conservaré bueno por toda la vida, y lo haré porque te amo. Cuando se quiere bien no cuesta ser bueno. A mí no me cuesta obedecer a mamá porque la quiero mucho. No me costará ser obediente porque te amo mucho. Y esa es la conversación de Jesús y los apóstoles atrás. ¿Quién es el más importante? ¿Quién ha dejado más? ¿Quién fue el primero? Y un montón de autosuficiencias humanas de la búsqueda del primer puesto. Y entonces Jesús, ante esta conversación, le brilla el rostro de la alegría porque ve la espontaneidad del niño y le dice a los apóstoles, acérquense. Y ahí es cuando pone el niño en la mitad. En labios de Marcos dice de qué venían hablando, pero Jesús sabe en el corazón de qué vienen hablando. Y entonces Jesús les dijo, ven a este niño. Ha comprendido en medio de su sencillez infantil que el llegar a ser grande radica en el amor y en la obediencia realizada por amor para entrar en mi reino. Sean sencillos, les dice a ellos, sean humildes, amorosos, no solo para conmigo, sino entre ustedes mismos. Ellos ya la disputa se había tornado casi en una riña, pues seguramente hasta levantar voces y gestos y todas las cosas. Y entonces Jesús, en su pedagogía, mostrándoles, ellos hablando de puestos, Él les había acabado de decir que seguirlo a Él venía la cruz. Y aparece un niño que alegra la vida a Jesús, porque el niño escucha a Jesús y en su pureza no solo se sabe todo lo que Jesús le ha enseñado, sino que lo vive en su vida. Por eso dice Él, estos pequeños, el Padre les revela la verdad, como no lo hace con los sabios. Y entonces después empieza a explicarles la grandeza de los niños. Y les dice, es que ustedes tienen una idea fija, y es la idea fija de todos los hombres en todas las generaciones, por eso esta palabra de hoy es vigente.
cómo soy el más importante, cómo soy el mejor, cómo soy el primero, cómo tengo más plata, porque la plata y el dinero me llevan al poder y el poder me lleva a tener esto y esto. Es una tentación que llega en algún momento de la vida y algunos la tendrán más. Y Jesús, a los que lo van a seguir, les da la enseñanza entonces como el seguir a Dios en el seguimiento verdadero de escucharlo y de amarlo es hacerse el último en el sentido de sirviendo y amando. Por eso dice Jesús, así pues, el mayor en el reino de los cielos es el más pequeño entre los hombres. Los niños en la época de Jesús con las mujeres tenían otro nivel social, no eran hasta muy tenidos en cuenta, seguramente pues amados por sus padres, pero no contaban tanto. Y Jesús viene a ponerlo paradójicamente como alguien el más importante porque es el más pequeño. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las actitudes? Pues es el sencillo, el humilde, que tiene confianza, el que no sabe. Son categorías, circunstancias que vive el niño. Por eso el niño es el que sabe tener un alma infantil. Por eso Jesús dice que sean como niños. Claro, en la edad y en nuestro cuerpo van pasando los años, pero el ser como niños es recuperar el alma infantil. No infantil del capricho, sino en la pureza, en la sencillez, en la humildad y en la confianza, porque un niño confía en los que están ahí para ser tutores, en los padres, en los que lo acompañan. Y entonces por eso dice Jesús, es que no es la ciencia, ni el poder, ni las riquezas, ni la actividad, aun cuando fuere buena, lo que era el mayor en el reino bienaventurado, sino el ser como niños, amables, humildes, sencillos y confiados. Esas actitudes las tienen los niños, amables, sencillos, humildes y confiados. Y les dice Jesús, obsérvenlos, cómo me aman. Y ahí está el caso de Benjamín. ¿Cómo creen en mí? Imítenlos. ¿Cómo se acuerdan de lo que les digo? Los niños le pedían parábolas. El caso ese es Benjamín, que le pide una parábola. Y entonces Jesús les da una parábola y les dicen, imítenlos. ¿Cómo hacen lo que enseño? Hacen lo que enseño. Y después no se ensoberbecen de lo que hacen. No están diciendo, yo lo hice, no. Imítenlos pues, en verdad les digo que si no cambian el modo de pensar, de obrar o amar, y si no hacen como los niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Saben lo esencial de mi doctrina, los niños, como ustedes también la saben, es decir, los adultos. Pero la diferencia es, ellos practican lo que enseñan, en la espontaneidad. Benjamín quería una parábola, él comprendió que Jesús es el pastor, él era el corderito, no se quería olvidar porque él decía que cada que se acostaba por las noches recordaba la parábola y se levantaba recordándola para poder así ser más bueno. La tomaba como una norma de vida. Por eso Jesús les está sacando en cara, vea, ustedes conocen mi doctrina, se las he enseñado hasta más que los niños, pero no la hacen, o sea, vienen discutiendo por puestos y los niños son sencillos y aman. Y entonces después, vean a los niños, hasta esto enseñan. Cuando cometen alguna falta, ¿con qué humildad la confiesan? Hoy he sido malo, dice Jesús imitando a un niño. Me desagrada porque te causa dolor cuando un niño reconoce que ha cometido el mal. No buscan excusas. Saben que lo sé, dice Jesús. Les da pesar que me hayan adolorido. Y por eso Jesús dice, ¿cómo quiero esos niños en los que no existe la soberbia, la doblez, ni la lujuria? Les digo, háganse semejantes a ellos si quieren entrar en el reino de los cielos. Ámenlos como un desechado, como ángeles, como un camino de ángeles al que pueden tender y deben tender. Dice Jesús, ustedes podrían excusarse. Es que no vemos a los ángeles. Ojalá viéramos a los ángeles, como quien dice, para tener algo de la presencia de Dios. Y Jesús dice, pues Dios les da a los niños como modelo. Los niños son como ángeles. Pues los ángeles son criaturas puras, espíritu puro sin cuerpo. En el sentido de los niños es en alma tan pura, que tiene un sentido angelical, que nos deberían ser de modelos a todas las generaciones. Tristemente, entonces aquí constatamos en la meditación que el mundo de hoy ha hecho que los niños pierdan la dulzura, pierdan la ternura, pierdan la pureza desde más pequeños.
Y esto todo lo he ido ampliando hoy para que conozcamos que esto de este ejemplo de Jesús es impresionante. Y por eso Jesús, este relato se amplía a cómo cuidado alguno escandaliza a un pequeño. Y cómo los niños son sagrados porque tienen en sí a Dios. Por eso dice la palabra hoy al final: quien acoge a un niño en mi nombre, esa es la parte final, me acoge a mí mismo, porque estoy en su alma que es inocente. Por eso el que acoge a un niño, Dios está en los niños, porque donde hay almas puras, Dios entra con toda la fuerza. Ahí está Jesús. Y el que acoge a Jesús, pues acoge al Padre. En los niños habita la Trinidad en plenitud. Por eso de acoger a los pequeños, de tener un alma infantil en el buen sentido de la pureza, de la sencillez, de la humildad y de la confianza. Ese es el sentido hoy de la meditación. Y por eso, cómo hay que cuidar a los niños. Y cómo hay que tratar a aquellos que aún siendo adultos ya tienen un alma pura. Son como niños en el alma. No estoy diciendo como que no coincida su edad cronológica con su edad psicológica, que eso sería, los psicólogos y los psiquiatras ahí nos darían la palabra, sino en el sentido de que ya siendo adultos hay gente que ha optado por Dios y es pura de corazón. Hasta en esos hay que tener cuidado de no escandalizarlos. Vaya, hasta allá va el sentido. Para aquí lo importante es acoger a los niños, es acoger a Jesús. Y por eso hay que ser como ellos. El niño es sagrado porque tiene en sí a Dios. Tiene en sí a Dios. Y enseña cómo amar y obedecer. Benjamín hoy aparece como una luz, este pequeño Benjamín, porque ha enseñado verdaderamente a seguir a Jesús con espontaneidad. Los otros atrás peleando y discutiendo y diciendo quién es el primero, quién es el mejor, quién esto y quién lo otro. Y el niño amando a Jesús, escuchando a Jesús para guardar en el corazón y vivir como Jesús le ha enseñado. Los apóstoles les cuesta entender y en todas las generaciones nos cuesta seguir a Jesús porque lo decimos de labios, pero así para llegar a ser primeros en el reino de Dios, verdaderamente seguir a Jesús hay que tener un alma pura. Miremos si siendo adultos podemos pedirle a Dios que nuestro corazón pueda tener pureza, inocencia, sencillez, humildad, confianza en Él, que son enseñanzas cotidianas de los niños. Meditemos en aquello como uno dijera, pues qué rico ver a los ángeles, pero es que vemos los niños. Dios, es una bendición que en la familia haya niños pequeños, porque en el niño hay mucha enseñanza, mucha. Porque el niño es receptivo a Dios, tiene a Dios en sí, vive en Dios. Por eso nosotros creyentes no dejemos el bautismo ni los sacramentos para después. Desde el primer momento démosle la gracia de los sacramentos. Y ya en su pureza tienen toda la fuerza de Dios. No es para después, es para desde el primer momento. Ellos en sí tienen toda la capacidad. El diseño de su alma pura es vivir en Dios. ¿Qué nos ha pasado a nosotros que nos vamos volviendo adultos y buscamos lo que hablaban los apóstoles? Puestos, afanes de la vida, creemos que lo importante es un montón de cosas que desgastan y que en últimas nos generan un montón de caprichos, actitudes, soberbias, egoísmos, etcétera, etcétera. ¿Cuánto ama Dios la pureza de los niños? ¿Cuánto hay que protegerlos? Y por eso es muy fuerte el que le hace daño a un niño. Y sea el que sea, y más si es un sacerdote, si es alguien en las familias, un padre, un tío, un abuelo o el que sea, el que le hace daño a un niño, pues está quitando toda la presencia de Dios en la vida de ellos y está generando consecuencias muy fuertes para la vida. Y lo vemos en las historias de nuestras familias. Por eso hay que cuidarlos, por eso hay que entender que nuestra alma llegue a tener la pureza y la inocencia de los niños. En el buen sentido de la palabra, ustedes dirán, pero ¿cómo va a ser eso, padre? Eso no, hay etapas de la vida, claro que sí. Pero en la vida espiritual hay que recuperar la lozanía y la frescura que teníamos desde que éramos niños, sin rencores, sin doblez, sin lujuria. Tantas cosas que se han agregado que no nos suman, restan. Y cuando pase la figura de este mundo, vamos a darnos cuenta que lo importante delante de Dios era esa pureza de corazón, porque los puros, bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Aquí el pequeño Benjamín hoy comprende y ama a Jesús y Jesús lo pone como un ejemplo. Ustedes y yo seguramente nos pasa como los apóstoles, estamos pensando en tantas cosas, puestos, trabajos, esto, lo otro, yo soy mejor, yo tengo esto, yo. Y Jesús hablándonos todos los días, como les habló, me van a matar, va a pasar esto y
pero ellos pensando en otra cosa. Dios nos habla del amor, de la humildad, de la sencillez, de levantarnos y dar gracias porque tenemos un mundo que es un don de Él, una existencia que es una capacidad que Él nos permite tener, un alma que Él nos ha dado, una riqueza que ni con todo el oro del mundo se compra, y es ser hijos de Él, templos del Espíritu. Y eso no lo comprendemos porque vamos tan embotados en tantas cosas que no miramos lo esencial. Dios nos habla todos los días y nosotros vamos pensando en muchas cosas. Por eso la oración, por eso la humildad, porque el humilde reconoce, pide perdón y escucha a Dios y al Espíritu hablarle en el corazón y agradece lo pequeño, lo grande, y todos los momentos de la vida son aptos para ir aprendiendo en Dios. Los niños aprenden, los niños nos enseñan, los niños son como espumitas que todo lo captan y lo reciben, y en la vida espiritual son impresionantemente teólogos, conocen a Dios porque lo viven en su pureza, en su espontaneidad. Pidámosle a Dios hoy que podamos sanar nuestro corazón. Pidámosle, acojamos a los niños, protejámoslos, y nosotros pidámosle a Dios que tengamos esta alma noble, pura, sencilla, transparente. Esa es la transparencia que se ha perdido en los niños. Cuántas enseñanzas de doble sentido, cuántas enseñanzas a los niños de decir vulgaridades, cuántas enseñanzas a los niños de quererlos hacer adultos desde ya muy rápido, cuánto descuido con manejos de celulares y de un montón de actitudes que los niños van captando en un montón de situaciones, porque los padres dicen, pues tienen que aprender tarde que temprano. No, cuidado. El alma de los niños es un tesoro, y delante de Dios vamos a responder por el alma de los niños. Y la importancia es que nosotros miremos a los que están a nuestro alrededor, los padres, los hermanos, los tíos, los familiares, los que son superiores de colegios, cómo se cuida el alma de los niños. Es decir, no solo el alma y cuerpo y todo el ser, pero el alma lo digo desde lo más profundo, la nobleza, la pureza, la sencillez, que se va dañando con ejemplos, con cosas que parecen insignificantes pero se van permitiendo y llegan a dañar grandemente la vida de los niños. Hoy pidámosle a Jesús, que ha anunciado la pasión, que aprendamos a escuchar esos anuncios que Él hace en nuestra vida, en los momentos de cruz, en los momentos duros, y que dejemos de pensar en tantas cosas, de puestos y de situaciones muy humanas, y vayamos al fondo de lo profundo, que es ser como niños. Como nos enseña hoy Jesús con el ejemplo de Benjamín: el que acoge a un niño lo acoge a él, porque los niños son sagrados y Dios está en ellos. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día, este domingo. Gracias, porque podemos reposar en ti, porque analizamos la semana que ha pasado y sabemos que nos hablas y nos anuncias con los pequeños y los grandes gestos del día a día que nos amas. Perdónanos, Señor, si hemos sido como los apóstoles que discutimos en la vida y entramos en contiendas y queremos ser los primeros, y a veces queremos, hasta de pensamiento, pensar cómo hacer para pasar por encima de los otros. Enséñanos a ser sencillos, espontáneos, humildes y puros como los niños, porque los niños se acuerdan de lo que tú les hablas en el susurro del corazón. Que nosotros que vamos creciendo en los años, crezcamos en años, pero también en santidad, y que nuestra alma recupere la lozanía de los sencillos y de los puros. Enséñanos a cuidar a los niños. Enséñanos a reconocer que en las familias se debe cuidar la inocencia y la pureza de los niños. Enséñanos a dar testimonio y que podamos verdaderamente, como ellos, escuchar y obedecer y amarte sobre todas las cosas. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Será que me ha pasado a mí en la vida esto de hoy? Dios me ha hablado de distintas maneras. Aparece una persona, una situación de la vida, y yo pensando en otras cosas. Miremos, cada quien hace esa respuesta. En la acción, abajo en los comentarios, una oración, una reflexión que les da la palabra. Eso nos sirve. ¿Y cómo puedo llevar a cabo esto en mi vida? ¿Cómo voy a recuperar la lozanía de mi alma, como cuando era niño? ¿Y cómo voy a proteger a los niños y a darles buen testimonio y a cuidar la pureza y la inocencia de los niños que tengo a mi alrededor? El Señor los bendiga, los llene de su paz y su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.